Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos el placer de contar como invitado por segunda vez y uno de los pocos que ha estado dos veces en Protagonistas, al buen amigo Pedro Leandro Rodríguez, ex miembro de la Selección Nacional y además jugador durante mucho tiempo en el baloncesto superior del Distrito Nacional y una persona ligada a esta disciplina, al baloncesto principalmente, en diferentes facetas. Ha sido productor de programas, de premiaciones, bueno, de muchas cosas. Así que vamos a conversar sobre todos estos temas con Pedro Leandro Rodríguez. Saludos, Pedro. Saludos, Mario. Ya con el nuevo formato que nos ha impuesto en la vida, ¿verdad? Desde lejos. Así que un abrazo virtual para todos los amigos fanáticos, seguidores de tu tan visto programa, Protagonistas, donde me siento muy complacido de estar nuevamente. O sea que la promesa se cumplió. Así mismo es. Pedro, comenzaste en el 78, eso lo hablamos aquella vez, la primera vez, con el equipo de Eugenio Perdomo, y de una vez pasó el Eugenio Perdomo a ser Arroyo Hondo, y tú pasaste con este equipo Arroyo Hondo. Yo recuerdo, Pedro, ese grupo que comenzó en Eugenio Perdomo, un grupo de muchachos jóvenes. No fue competitivo el equipo de Eugenio Perdomo, pero tenía principalmente en esos inicios a la cabeza, cuando se comenzó en 1974, a una figura emblemática del baloncesto dominicano como fue Félix Aguasanta. Háblame un poquito de Félix Aguasanta, porque tú fuiste de los jugadores que te iniciaste con Félix Aguasanta. Bueno, Mario, fíjate, Félix Aguasanta y Rojas, cariñosamente el Guasón, sí, le podría yo llamar que fue la persona que puso esa piedrecita de trabajo para Pedro Leandro, al igual que muchos otros de mis compañeros que formábamos en ese entonces el taller o la escuela del Club Eugenio Perdomo, que aunque el club estaba centrado dentro de lo que es cerca del área de San Carlos, la Escuela Chile, pero nosotros entrenábamos en el colegio, en las instalaciones y las canchas del Colegio Evangélico Central, porque a razón Félix era el director deportivo del colegio. Entonces allí la mayoría de los muchachos, por llamarlo así, de ese entonces, pues también estudiábamos en el Colegio Evangélico Central. Aunque en aquel año de 1974 se estableció un récord negativo por parte del club en su primera participación y en el primer torneo superior jugado en el hoy Virgilio Travieso Soto, anteriormente el Palacios de los Deportes solamente, de 0 ganado y 15 perdidos. Pero ese grupo ya empezaba a enseñar que podían salir cosas buenas. Y te vas a dar cuenta por qué. En ese grupo se encontraba un Hugo Batista, un Vinicio Muñoz, un Radamés Díaz y otros jugadores que por asuntos de tiempo no los voy a mencionar todos, pero que sí descollaron, y Ramieses también, que sí descollaron años más adelante en el baloncesto superior. Como tú muy bien señalas, ese equipo, por razones financieras, solamente pudo sostenerse hasta 1978, donde nosotros ganamos 7 partidos y perdimos 8 juegos por un punto, de 15 partidos que se jugaban en la serie regular. Sí. O sea, ya juntos empezaba a verse ese trabajo, a descollar ese trabajo. Pero las razones económicas de los jugadores, tanto de Vinicio Muñoz, de Iván Mieses, crearon mucha presión, al igual que Pedro Leandro Rodríguez, porque debo de incluirme a la franquicia que estaba encabezada por Félix Aguasanta
y ese gran entrenador de categorías menores, Gustavo Concha, que ha sido reconocido en todos los niveles como un dirigente de principiante, de enseñanza, de formación, como se le llama. Entonces, se trabajó y el equipo se llevó en 1979 al Club Arroyo Hondo, que quería incursionar con don Cristian Maluf y otros dirigentes dentro del baloncesto superior para tener una franquicia en ese torneo. Entonces, allí empezamos a jugar y yo paso en el 83 en una gran revolución de cambios que por primera vez se dio en nuestro baloncesto al equipo de los Astros, y en ese año se llamó los Astro Boys de Toshiba, Sí. ¿verdad? Con Leandro de la Cruz a la cabeza, Tony Tueni, personas muy ligadas que ya venían desde el 74 al frente de la franquicia junto a Andrés Van der Horst, al frente de la franquicia de los Astros, pero ya Andrés no estaba con el equipo, con la franquicia de los Astros, sino que ya estaba en poder exclusivamente, era manejada por Leandro de la Cruz y Tony Tueni. Pues ese año reunimos un gran equipo, en 1983, para ser breve, nos reunimos Fran Prats, que pasó del Club Naco, en cambio, al equipo de los Astros. También llegó Miguel Ángel Pepe Rosón, que pasó del Club de San Lázaro a los Astros. Y llegué yo, que pasó de tú a tú en un cambio por Víctor Chacón, que pasó de los Astros al Club de Arroyo Hondo, y yo pasé a los Astros. Allí nosotros perdemos esa serie semifinal con aquel trabuco del equipo en un 5-3, una casa llena, con ese, yo creo que uno de los equipos más fuertes que se han podido conformar en el baloncesto superior, encabezado por Eduardo Gómez, el equipo de Naco, Hugo Cabrera, era el equipo de Naco, Hugo Cabrera, Chicho Leandro, y Marcelo Estar. Perdona que te interrumpa, pero yo creo, aunque no ganó, que ha sido el mejor equipo que se ha conformado aquí en el baloncesto dominicano. Wow. Yo no tengo dudas, pero yo lo dejo abierto a los fanáticos, porque uno quiere, ¿verdad?, crear contienda. Yo estoy aquí hablando de parte de mi historia, que es parte de la historia del baloncesto. Gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad. Pero hablar de tú tener a un Ardo Lecho, a Fran Rodríguez, Ulivo Bencosme, Cuquilanga, Víctor en la banca, tú dices, pero ven acá, espérate, ¿qué equipo era ese? Eduardo Gómez. Era prácticamente, sí, Eduardo estaba en la banca. Entonces tú dices, pero eso era la selección. Porque Marcelo Estar venía de ser un All-Star en Europa con el Barcelona y venía de ser All-Star, ¿verdad?, en lo que es la Liga Europea, en la Eurocopa, como se le llamaba anteriormente. O sea, era un equipo premium. Pues nosotros perdimos en ese quinto partido, en esa semifinal, y entonces ahí empezamos ya a desarrollar otros aspectos de nuestra carrera. Yo jugaba la posición 4 5 y 4 hasta ese momento, pero ya en el 1984, por una recomendación de alguien que respeto mucho y quiero mucho y le tengo mucho cariño y afecto, don Faisal Abel, que no hay que hablar de su currículum, no hay que decir nada, no hay que decir nada, sobre todo a los amantes, no solamente a los amantes del baloncesto, sino a los amantes del deporte nacional. Me dice, si yo estuviera dirigiéndote, tú jugaras 3, en la posición 3. Digo, don Faisal, ¿pero y por qué? Él me vio tirando un día en el Palacio de los Deportes a primera hora. Yo iba todas las mañanitas a tirar. Y me dice, tu tiro es muy certero y eres muy rápido para los jugadores de tu posición 4 y 5. Eso se me quedó gravitando en la cabeza y yo empecé a hacer, antes recuérdate que los grandes
no podían salir como ahora. El baloncesto ha cambiado mucho. Entonces yo empecé a hacer atrevimientos que empezaron a salirme bien, porque en verdad mi tiro era efectivo. Sí. Pero yo lo practicaba, aunque practicaba más de espalda al aro, tanto en el poste alto como en el poste bajo. Entonces, Leandro me dio la confianza y me dijo, tú puedes tomar esos tiros cuantas veces tú quieras, y le dio instrucciones tanto a Víctor Hansen, que era nuestro armador, y Máximo Pepo Tapia, que era en la posición 2, que decía, donde esté Pedro Leandro le pueden dar la bola, indistintamente a él y a Fran Prat, que ellos saben manejar el perímetro fuera del área de los 3 puntos. Porque recuerda que Franchi también hizo el ajuste. Sí, claro. Originalmente Franchi, mi hermano de Duelas, que en paz descanse, venía de jugar con Napoli en la selección en las posiciones 4 y 5 y hizo el crossover a la posición 3. Entonces ahí fuimos practicando. Indistintamente nosotros, si el defensa cambiaba, pues salía Franchi. O si se quedaba conmigo, salía yo indistintamente. Por eso se hizo tan peligroso el equipo de los Astros. Y Franchi tenía un buen tiro de media distancia y un excelente tiro de 3 puntos también, al igual que en su momento yo logré conseguirlo, y ahí están las estadísticas en cuanto a porcentaje, ¿verdad? De tiro de media y larga distancia, y eso hizo muy peligroso junto a Máximo Pepo Tapia, que no hay que hablar de un tirador natural. Sí, sí. La eficacia de Víctor Hansen, que es uno de nuestros mejores, el 1, 2, 3 de nuestros mejores armadores de toda la historia de nuestro baloncesto. Entonces, esa tan versátil, ese equipo, que podíamos cambiar defensa. Franchi era un excelente defensor, y nosotros nos acomodábamos a defender a cualquier jugador. Entonces pudimos luchar de tú a tú con el equipo de NACO. Yo me recuerdo que Marcelo decía, pero ¿cómo es posible? Y no se cansan, se la pasan hablando y me siguen hasta el banco. Y en una me dijo relajando, porque así lo interpreté, porque era todo un caballero, Marcelo. Si me sigue acompañando al banco, te voy a trompar. Pero bueno, si tú quieres no vamos a la trompa, yo vine a jugar baloncesto, aquí es lo que tú quieras. Y él entendió mi mensaje y lo que me dio fue una nalgada, como que dice, qué fresco este muchacho, ¿verdad? Yo era un muchacho que apenas tenía 20 años. Claro. Y digo, como que dice, qué frescura, qué atrevimiento. Bien. Y después yo me llamaba. Bien. Entonces, para terminar esa parte, ahí empecé a jugar en la posición 3, que fue donde culminé mi carrera. Bien, vamos a la primera pausa. Regresamos en breve con estos relatos tan interesantes en tu carrera en el baloncesto. Adelante, señor director. Pedro, del 83 al 87 estuviste con el equipo de los Astros. Después los Astros cambian a los Prados. Entonces, con los Prados, del 88 al 90. ¿Qué pasó que hubo ese cambio de nombre, podríamos decirlo así, de los Astros que pasan, se convierten más bien en la franquicia de los Prados, entran a un club ya, un club formal, porque los Prados era un equipo deportivo, no tenía una sede como tenían los Prados, pero hacen esa transición. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, realmente Leandro de la Cruz, quien era el presidente de ese club deportivo que se enfocaba más en baloncesto, tanto masculino como femenino, porque recordate que había un equipo femenino también, sí, de baloncesto, ¿verdad? De los Entonces, de los Astros, por diferencias de criterio de comercialización, distribución de los beneficios y esos temas, con la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional de entonces, la ABADINA,
el equipo de los Astros, Leandro lo entrega la franquicia, faltando apenas unos 10, 12 días para iniciar el torneo, en un disgusto con la asociación, y los Prados, que habían solicitado ya incursionar con un equipo de baloncesto superior en el Distrito Nacional, asumen, encabezado, motivado por el queridísimo amigo Ernesto Krawinkel a la cabeza, que fue el que más lo motivó, y asumen el equipo. Estaba Esmeraldo participar Soto, ese año del 88. Pedro, Esmeraldo Don Soto. Esmeraldo, que en paz descanse también, era el presidente del club en ese entonces. Pero quien más empujó en la iniciativa de asumir el compromiso fue Ernesto. Sí. Don Esmeraldo, naturalmente, un deportista 100%, pues dijo que sí. También recuérdate que estaba don César Cedeño, por esos sectores, que también un deportista de capa Gabriel, David Brito, que también es futbolista de mucho renombre, de mucho vieja data, pues dijeron, bueno, aceptamos el reto y asumieron equipo más o menos en una semana. Y logramos participar para que no se quedara coja, en vez de 5 franquicias, que fueran 6 franquicias en ese entonces, y se participó en el 88 con el equipo de los Prados. Esa fue la razón base que pasamos de los Astros al equipo de los Prados. Sí, Pedro, esos años con los Astros Prados fueron tus mejores años. Yo recuerdo, inclusive en el 87, el último año del equipo de los Astros, que el equipo se llamó Astros, tú tuviste una extraordinaria temporada. Fueron varios años muy buenos, pero sobre todo ese año, con promedio por encima de 18 puntos y casi 5 rebotes por juego. Sí, Mario. Recuerda que yo en ese entonces trabajaba en lo que era entonces, valga la redundancia, entonces la Compañía Dominicana de Teléfonos. Yo empecé a trabajar allí, lo que era Codetel, como se llamaba, y eran horarios de 8 horas. Tenía que entrenar con el equipo, pero yo cursaba mi carrera de administración de empresas en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y el baloncesto para jugar al primer nivel, sobre todo en esa época, era muy exigente. Tú lo sabes porque tú vienes del Club Deportivo Naco, conocías los extensos que eran aquellos entrenamientos y lo exigente. Entonces yo hacía las 3 actividades al mismo tiempo. ¿Y cómo te hacías? Yo tenía, ¿Cómo hacías? Bueno, disciplina, mucha disciplina. Yo entrenaba al mediodía físicamente y técnicamente en la noche. Yo dejaba 1 hora y media de tomar clases en la universidad, practicaba con el equipo y volvía a coger a veces una materia de 9 a 10 de la noche. Era un asunto que tenía muy definido mis objetivos. Eso me llevó a poder terminar mis 2 carreras en la Universidad Pedro Enrique Ureña, en el área de administración y mercadeo, porque eso yo se lo había prometido a mis padres. Me habían dado la libertad de jugar primero béisbol desde muy pequeño, y luego baloncesto, y aparte de la producción del trabajo. Y entonces tenía la tarea siempre de defender al jugador más ofensivo del otro equipo, que eso agota. Entonces tenía esa, aparte de la carga diaria, ¿verdad? Tenía también la carga dentro de la cancha, porque a mí me tocaba, por ejemplo, defender a Bill Richardson, pero a mí me tocaba defender a Chicho Civilio, pero a mí a Marcelo, cuando vino, ¿te recuerdas? El español que jugó en Barcelona, me tocó defender a Marcelo Starr. El otro Marcelo que jugó con los Minas y con Chicho, cuando Chicho jugó en el 87, que trajo ese joven español que hacía de todo en la cancha también. Es decir, yo tenía que irme a los palos con esos grandes canasteros. Y Vinicio Muñoz era mi jugador preferido para yo defenderlo. Y como me dice Vinicio, que somos hermanos en Cristo y hermanos en la duela, tú eras el que mejor me defendía, y él está ahí, porque nunca me diste un mal golpe. Sin embargo, siempre se estaba ahí, al frente mío, y mi canasto yo tenía que trabajarlo contigo, tenía que sudarlo.
Y a veces nos reímos cuando estamos, ¿verdad?, conversando. Te recuerda tal canasto que me metiste, pero ahí no me lo pudiste meter. Y esas cosas o cosas que ya eso es lo que nos queda, porque recordar es vivir. Bien, Pedro, vamos a la segunda pausa y regresamos en breve. Pedro, hasta el 90 estuviste con el equipo de Los Prados. Entonces, en el 91 pasaste a Mauricio Báez. En el 92 volviste a Los Prados. Y en el 93, para felicidad tuya, pasaste a Los Minas, que es donde por fin logras una corona. Ya en el último año, tu último año en el baloncesto superior del Instituto Nacional, lograste ese ansiado título de campeón. Háblanos un poquito de ese periplo que hiciste, Mauricio Báez, Los Prados y Los Minas. Bueno, fíjate, ya yo me había graduado en el 90 del área de administración. Y había asumido otras responsabilidades en la compañía donde trabajaba. Y ya mi mente estaba más, recuérdate que no se pagaba como ahora. En aquel entonces, los jugadores prácticamente era, la pelota tiene corazón, pues llevaban al corazón de uno. Y uno la llevaba en las venas. Y ya yo tenía responsabilidades de familia y entonces me enfoqué mucho más en el trabajo. De hecho, en el 89 fue mi última participación al seleccionado nacional en México, ¿verdad?, en la primera Copa Las Américas, y me retiré de la selección porque ya no me daba el tiempo. Entonces en el 90 juego con Los Prados, ese último año, vamos a las finales, la perdimos, ¿verdad?, con San Lázaro, sí. Y prácticamente ya estoy técnicamente en retiro. Se me acercan, no entrené con el equipo de Los Prados, y se me acercan mis amigos, Cebollón Domínguez, un grupo de los jóvenes amigos del club de Mauricio Báez, y me piden que juegue con ellos. Los Prados, que no me necesitaban porque tenían a Tito, ya Héctor Gil había surgido como un gran jugador en la posición mía, etcétera, pues me prestaron, ya iniciado el torneo. Creo que había pasado la primera ronda. En el 91 no ganamos ese año. En el 92 Los Prados vieron mi actuación con el Mauricio Báez y me piden que juegue a media, saliendo del banco, compartiendo lo que es la cancha con Héctor Gil y con Charles Williams, que era uno de los refuerzos. Sí. Y yo digo, bueno, si es compartido, yo puedo jugar, lo que yo no puedo asumir un rol de estelar. Y jugué bastante, llegamos a finales también, pero no ganamos. Pero ya yo me retiro definitivamente del baloncesto, no había jugado en el interior desde el año 87, en el interior del país, pero Leandro de la Cruz va a dirigir a Los Minas. Y se me aparece en mi casa con alguien que yo pocas veces le puedo decir que no, porque Víctor Hansen era el armador, mi armador preferido y el que me pasaba la pelota. Claro. Y le digo, ¿qué ustedes hacen por aquí? Y me dice, bueno, nosotros queremos que tú juegues. Le digo, ¿pero que juegues qué? Yo tengo casi un año que no le pongo una mano en la pelota, está relajando conmigo. Y me dice, no, nosotros te vamos a esperar. Y Leandro, recuerdo que me dijo, yo no quiero que tú cierres los partidos en los momentos de presión, porque yo me encargaba junto a Víctor y a Tepo a cerrar el juego. Yo era que sacaba y era el pase de escape, como se le llama en la presión. No perdía pelota, mis manos yo decía que era segura, porque yo no quiero firmarlo. Y entonces tenía cierto manejo con el dribbling. Y Leandro me dice, yo no te voy a utilizar en la primera mitad, yo voy a utilizar a Ney González, ¿verdad? Porque tus condiciones no están al máximo. Yo te voy a utilizar para defender en los últimos 20 minutos de juego
y para el partido. Efectivamente, así lo hicimos. Logramos traer a ese refuerzo Marshall Wilson, que venía de Venezuela, recomendado por Osiris Duquelas, me recuerdo, que las metía de media cancha, como teníamos a José Grillo en el poste bajo de centro, y nos fue muy bien, llegamos a finales, tú sabes, y logramos esa coronita que estábamos regateando, y hicimos la promesa nosotros tres en la sala de la casa de mis padres, que ahí fue que me localizaron, de ganar un campeonato, porque se nos había escapado el campeonato de 1984 ante Mauricio, precisamente a Leandro de la Cruz y a Víctor Hansen, y gracias a Dios el Señor nos bendijo con ese campeonato a nosotros tres y pudimos celebrar una coronita antes de guindar los tenis, como se dice popularmente. Y no volví a jugar más, aunque solo tenía 30 años. ¿Cuántas finales fuiste antes, Pedro? Pues yo creo que tú eres el jugador, o fuiste el jugador que antes de lograr una corona, llegaste más a finales. Bueno, yo fui en el 84, sí. 90, 91, 89, con los Prados también. Sí. ¿Cuánto de nuevo? 84, 89, 90, 91, 92 y 93. Así que al revés de Jordan, a la sexta fue la vencida. No te me rías, Mario, pero de los... O sea que fueron corridas 89, pero 90. Hay otros que no ganaron. Yo sé, no. Exacto. Pero tú llegaste a 89, 90, 91 y 92 y 93 de forma consecutiva y ganaste una vez. Eso es un récord. En la última, yo me quedé a llorar y los muchachos me decían, yo estoy llorando de alegría. Pero claro, ¿por qué no vas a llorar de alegría? Es una sensación extraordinaria. Correcto, así fue. Después de tanto esfuerzo. Bueno, coronaste tu carrera con esa victoria ya para retirarte con esa felicidad en tu último año. Y con una gran fanaticada que nos dio un apoyo, apoyo incondicional, o sea, la fanaticada de los Minas en ese torneo que nosotros hablábamos con los muchachos de las gradas. Fue su mejor comportamiento, porque tú conoces la historia de los Minas en los años 87, la leña. Fue su mejor comportamiento, que no hubo problemas, no hubo temas en la instalación, ¿verdad? Porque tanto Leandro, Víctor Hansen, Maíta Mercedes, que fue quien metió el canasto ganador, y yo vivíamos hablando con los muchachos en la barriada de su comportamiento, de que nos dejaran hacer trabajo en la cancha y eso, y gracias a Dios lo logramos. Así bien, fue. Pedro, vamos a la siguiente pausa y volvemos porque esto está muy, muy interesante. Adelante, señor director. Pedro, vamos a hablar ahora de tu paso por la selección nacional, porque tú fuiste selección nacional del país desde minibásquet en 1974 con Fernando Teruel. Háblanos un poquito de eso, de lo que ha sido esa participación desde tan joven con la selección de tu país. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar los colores patrios desde mis inicios en mi actividad deportiva, desde minibásquet, como tú muy bien señalas, en 1974, en el primer torneo minibásquet celebrado en Puerto Rico, donde el dirigente era mi querido profesor Fernando Teruel, asesorado por Humberto Rodríguez, quien fue quien empezó a promover esta categoría, a relanzarla, porque el señor Coco fue quien la introdujo al país. Coco. Exacto, fue quien la introdujo al país, pero Humberto fue cuando llega de España que dice, no, nuestros atletas tenemos que iniciarlo en los fundamentos desde minibásquet.
y se formó esa selección nacional. Eso fue un centroamericano y del Caribe organizado por FIBA, torneo FIBA, porque uno participaba en muchos torneos de invitaciones, con clubes, etcétera, etcétera, pero no por la FIBA. Entonces, allí ganamos medalla de bronce ese año. Estaba mi querido amigo Oscar Paniagua, Negrín, de San Francisco de Macorís. Estaba Rafael Van der Poel, era parte de ese equipo, que eran de los grandes minibásquet de entonces. También Ramón Cuello, por el jugador, el que jugaba de Naco, de tu club, sí, y otros, ¿verdad? Entonces, también en la seleccionado juvenil pude representar al país en reiteradas ocasiones, pero no gané torneo FIBA, porque no tuve la oportunidad de asistir, porque mis padres eran muy celosos con el tema de los estudios y no me permitieron ir. Pero ya para el 79, yo me gradué en el 79 de bachiller y pude, ya yo tenía 16 años y pude, ¿verdad?, ponerme el pechito y guapito y chic, y me permitieron asistir a algunas actividades de la selección juvenil, y ganamos la única Copa Latina. Recuérdate que se celebraba, que Omar Torrijos invitaba, tanto a nivel juvenil como a nivel de mayores, los principales 6 equipos regionales, que inclusive enviaba su avión personal a recogernos: Cuba, Panamá, Puerto Rico, México, ¿verdad? República Dominicana, y el otro equipo que quedara en los principales de los centroamericanos. Eso variaba, pero esos 5 siempre asistían, y tuve la oportunidad de ser el jugador más valioso. En 1980, esa selección fue dirigida por Julito Santos. Ganamos, ya el Grillo Vargas, José, y Tito Hafford estuvieron en ese seleccionado, pero no jugaban. Yo estuve junto a Ariel Santos. Nosotros dos éramos, Daniel Pérez, el blanco fuerte de San Pedro de Macorís, éramos los principales de San Pedro, éramos los principales jugadores de ese seleccionado, dirigido por Julito Santos, como te comenté, y ganamos esa Copa Latina venciendo aquel fuerte equipo de Puerto Rico que tenía Piculín, etcétera, etcétera, ese grupo de jugadores. Estaba ahí Nobel jugador delgadito, ¿verdad? Y otros jugadores estaban ahí presentes, así como José y Tito. Estaba Piculín en esa selección de entonces, en esa juvenil, porque iban los mejores, porque ahí nos encontrábamos lo mejor que tenía cada país en esas 2 categorías. Entonces la ganamos, perdimos un solo partido, pero ya era un partido donde se pusieron a jugar. Julito, ya habíamos ganado las copas técnicamente, y no puso mucha resistencia, y puso la banca prácticamente a jugar el último partido. Nosotros habíamos celebrado la noche anterior completa, y eso fue lo único que pude ganar a nivel juvenil. Entonces ya a nivel de mayores entro a la selección nacional en 1981 en Centro Básquet en Puerto Rico. Claro, yo recuerdo esa selección dirigido por Osiris Duquela. Sí. También fui al otro año, en el 82, a los Juegos de La Habana, en Cuba. Centroamericana del Caribe. Y del Caribe. Sí. En el 83 fui a los Panamericanos, dirigido por Pututi. Pututi Curiel, eso fue en Venezuela. En Venezuela, donde compartimos con el mejor, como usted lo quiera, el segundo mejor, Michael Jordan, que he tenido la oportunidad de conversar con él en otras oportunidades, valga la redundancia, ya cuando él jugaba en los años 90, ¿verdad? Nosotros le pasábamos, cuando eso habían salido los cassettes, ¿te recuerdas los cassettes pequeños que uno llevaba en las manos? Ya no había que andar con esos radios que tiró Sony, y nosotros le prestábamos casete de merengues, y él decía: merengue,
Algunos le dicen merengue. Y yo se lo recuerdo, y él se recuerda perfectamente de los Pan American Games, como él dice, del 83, donde arrasó allí ese señor, ya comemos como arrasó en todos los niveles. Y también, ya por mi universidad, tanto en el año 84 y 85, no asistí a la selección, y regresé al 86, en Santiago 86, Centro Básquet 87, y termino en el 89 en esa Copa Las Américas, que fue la primera que se celebró en México, donde tú conoces parte de la historia. Bueno, ese era un premundial. Claro que recuerdo parte de la Un historia premundial. porque estuvo el equipo dominicano tan cerca de hacer historia. El dirigente era Leandro de la Cruz. Le ganamos a Estados Unidos. Bueno, eso fue una experiencia extraordinaria. Y después de haber comenzado tan bien, ese equipo se desmoronó. Dulce y triste. Sí. Clasificamos primero en nuestro grupo con 4-0. Y por temas que no vale la pena traer aquí a colación, el equipo se desmotivó y caímos ante Venezuela por la clasificación. Pedro, esos primeros 4 partidos, uno fue frente a Estados Unidos. ¿Recuerda los otros equipos que le ganamos? Para que la gente tenga una idea del nivel que había en ese momento. Bueno, en ese grupo, estoy echando para atrás 30 añitos, tú sabes. Lo primero, la gran victoria fue Estados Unidos. La única vez que le hemos podido ganar a ese nivel. Un equipo de primer orden. Ese equipo tenía a Gary Payton bajando la pelota. O sea, no vayan a pensar que era. No, un equipazo. 7 de ese grupo fueron NBA. Sí. Y dominaron en la liga. Al otro año fueron al draft y la historia está ahí. Sí. Entonces le ganamos a Estados Unidos en una combinación de defensa de hombre a hombre y zona. Una gran actuación del Grillo, de Tempo Tapia, Víctor Hansen, John Domínguez, etcétera. Y logramos pasar. Estaba también, le ganamos a México en su casa. Le ganamos a... No recuerdo si nosotros le ganamos el primero a Venezuela y perdimos de clasificar a la segunda vuelta. Fue así. Nosotros perdimos el segundo de clasificar, pero le ganamos el primero. No recuerdo el cuarto equipo. Lo que sí eran 3 equipos muy fuertes en nuestro grupo que no nos daban para pasar. Imagínate Estados Unidos. Y pasamos en primer lugar. Pero hubo una pequeña discusión en los camerinos, etcétera, entre jugadores, dirigentes, y se cayó la dinámica, esa vivencia que había entre esa camaradería que había entre el equipo. Nos disgustamos, ¿verdad? Porque tengo que incluirme porque yo era parte del equipo, aunque nos pasamos casi toda la noche tratando de, ¿verdad?, aglutinarnos de nuevo, pero al final eso salió en la cancha. Esas diferencias salieron en la cancha, tengo que admitirlo. Estaba Julito Santos como segundo coach detrás de Leandro de la Cruz. Eran ellos dos que estaban a la cabeza. Tú mencionas algunos de los jugadores, Pedro, que estaban en ese equipo. Ya mencionaste a Grillo, mencionaste a Víctor Hansen, entre otros. José Emilio Vargas. Ese grupo. Víctor Hansen, Tempo Tapia, Felipe el J. Payano nos acompañó en esa ocasión, sí, y tuvo una destacadísima actuación con su ganchito, como decía él, ¿verdad? Sí. A la izquierda y a la derecha la metió. Estaba John Domínguez, estaba Hugo Cabrera, ¿verdad? Evaristo Pérez. Johnny no estaba. Evaristo Pérez, que era parte de la otra parte del centro. Estaba Evaristo, sí. Estaba de los otros jugadores así, no recuerdo bien, y estaba yo,
que éramos los 8 que jugaban, eran esos que te acabo de mencionar. Esos 8 jugadores siempre, de alguna manera, estábamos, Víctor iniciaba y estaba Bollón. Entonces, dependiendo del equipo, habría Pepo, o habría Hugo, o habría Pedro Leandro, se había que defender, porque era muy versátil el equipo. Era un equipo muy versátil. Hugo y yo nada más nos quitábamos, nos mirábamos. Hugo, un jugador muy inteligente que esperamos pueda recuperar su salud. Y aprovecho este momentito para desearle lo mejor a ese gran amigo, ese hermano. Él sabe que le queremos y que estamos orando por él. Y era un equipo muy versátil, que nos empeñamos a fondo. Pedro, vamos a la pausa y ya vamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Pedro, vamos ya a la última parte del programa, tan interesante. Te retiras en el 89 ya del baloncesto. De la selección. De la selección. Seguiste unos años más hasta que lograste tu corona en el 93. Pero también has hecho muchas cosas dentro del deporte y no tenemos mucho tiempo, pero voy a hablar de aquella premiación famosa que hicieron tú y Osvaldo Rodríguez Uncar, el deportista meritorio, que premiaron a tanta gente importante, reconocieron a tanta gente importante del deporte. Fundaste la LIDOBA, la Liga Dominicana de Baloncesto, precursora de la LNB, que está actualmente vigente. Y así otras cosas que hiciste o que has hecho, Pedro, dentro del baloncesto, trabajar en el baloncesto superior del Distrito Nacional, en la parte técnica administrativa, en la misma LNB luego. Hablar un poquito de todo ese trayecto post carrera deportiva dentro del baloncesto como jugador activo. Bueno, Mario, con relación, luego del retiro, yo venía con toda una carrera empresarial, como ya te había señalado anteriormente, pero vienen muchas inquietudes de querer estar ligado a lo que es nuestro baloncesto Distrito Nacional, que prácticamente era un torneo nacional de época, porque podían participar todos los jugadores, muchos jugadores del interior. Pero veíamos la necesidad de primero reconocer muchas personas que habían hecho grandes aportes dentro del baloncesto y que sus méritos, por una razón u otra, no le eran reconocidos. Con mi gran amigo de infancia, Osvaldo Rodríguez Uncar, un periodista de vieja data en el ámbito deportivo, no necesita presentación, pues iniciamos una actividad una vez al mes que se llamaba Al Deportista Meritorio, donde hacíamos una gran reseña de ese atleta e invitábamos familiares, colaboradores, compañeros. Lo hacíamos generalmente en el Club NACU, en uno de sus salones, recuerdo el Salón Azul, y aquello allí se convertía en un encuentro mensual para el periodismo y para dar a conocer a muchos atletas y del público joven deportivo que esa persona habían aportado no solamente al baloncesto, sino en todas las ramas deportivas, porque eso fue lo que nos propusimos. No solamente el deporte que amamos, sino también lo hicimos en karate, en béisbol, en fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Luego que pasamos esa etapa, nos llega la inquietud de trabajar con el baloncesto del Distrito Nacional. Allí logramos incursionar y que se fuera creando una base para el baloncesto nacional desde su origen, es decir, desde el torneo del Distrito Nacional, porque no había que destruir ese torneo para seguir creciendo.
Pero vinieron los intereses, vinieron las situaciones y eso nos llevó a pensar de otra manera. Yo me especializo entonces, voy a Barcelona, España, y me especializo en lo que es marketing deportivo, versión baloncesto, porque es lo que llevo en las venas. Claro. Y fútbol, porque el Barcelona es fútbol. Entonces allí logro convencer al entonces presidente de la federación, Fran Erasme, y él me da luz verde a trabajar con las franquicias que en ensayos pasados habían hecho el torneo nacional, ¿verdad? La Vega, San Francisco, Santiago, Romana, San Pedro y Puerto Plata y naturalmente el Distrito Nacional. E iniciamos aquel proyecto llamado Liga Dominicana de Baloncesto, ¿verdad? La donde fue todo un éxito. La Lidova, donde fue todo un éxito, según están las reseñas claro, ahí, sí, no lo digo yo, ¿verdad? Las canchas llenas, teníamos que llevar los bomberos para que detuvieran la entrada de los fanáticos, con ciertos criterios, cuidando lo que era la parte de la seguridad, cuidando lo que era la parte de nuestros atletas. Se pusieron aires en los camerinos, o sea, se hicieron una serie de transformaciones a favor del dirigente, a favor de los atletas, a favor de los árbitros. Los árbitros se les dedicó un área donde ellos podían entrar, descansar en el medio juego. Es decir, se trató de sentar lo que era nuestra disciplina y hacerla lo más profesional posible. Pero tú sabes que el presidente de una liga se debe a lo que aprueba el comité ejecutivo, que son los dueños de las franquicias. Yo tuve grandes diferencias porque teníamos detrás las costumbres pasadas y yo venía con cosas nuevas. Todos los cambios traen resistencia y yo decido en el 2007, el 31 de diciembre, digo, no, yo llego hasta el 31 de diciembre porque a mí lo que no me divierte, lo dejo. Y ya yo no me estaba divirtiendo, no quería perder amigos que tengo allí de antaños y dejo la liga. Ellos logran hacer el torneo en el 2008 porque ya prácticamente estaba montado, pero no pudieron llevar a cabo el torneo en 2009 y queda desierto. Entonces, por iniciativa de un grupo de amigos, porque debo de llamarle así, logran colocar, es decir, vender las franquicias, algunos dirigentes, donde entran y cambian el nombre a la Liga Nacional de Baloncesto, LNB, y allí ponen a una figura emblemática de nuestro deporte y de nuestra sociedad, que es el profesor don Federico Lalane José, donde reúne un equipo, me llama y me dice que quiere que yo esté a su lado como gerente general para seguir impulsando aquellos cambios. Les acompañamos en un contrato de 4 años. Allí tú logras acompañarnos en la parte de la dirección técnica. Llevamos a Nelson Ramírez, que había estado en la LNB y que se había ido conmigo, en la LDV, y que se había ido conmigo cuando yo me fui, y vuelve. Y formamos aquel equipo profesional en el 2010 para el relanzamiento de la Liga Nacional de Baloncesto. Exitosa, 2010, 2011, 2012. Pero cuando vamos a establecer, que ya esa se establece y empiezan a quererse, a establecer los cambios, vuelven las diferencias. Y naturalmente los dueños de equipo son los que mandan, las cosas se tenían que hacer a su manera, pero no estaban dando resultados. Hubieron diferencias de criterios en la mesa de directores y don Federico sale en el 2014, al igual que tú y al igual que yo.
O sea, estuvimos juntos en esa experiencia de la LNB. Hice saber a algunos. Pedro, que estuvimos juntos. No, esos 4 años. Director de prensa y tu gerente general. Estuvimos trabajando juntos. Y nos fuimos juntos. Y don Federico a la cabeza. Así es. Pedro, llegamos al final de protagonistas. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero ha sido muy interesante esta segunda participación tuya, porque además de hablar de ti, de tu carrera, hemos abordado temas interesantes dentro de la selección, dentro del baloncesto, lo que ha ocurrido en el desarrollo del baloncesto superior en su historia y finalmente del baloncesto ya a nivel nacional con la Lidova y la LNB. Gracias, Pedro, por estar de nuevo con nosotros y te agradezco el tiempo que nos has dispensado. Gracias, Mario. Gracias. Realmente espero convertirme en el único que está en uno de los invitados que por interés, porque quedan pendientes temas, ahora te digo yo, de lo que está sucediendo en nuestro baloncesto natural de hoy en día y el deporte en general, porque en mi área yo solamente no soy baloncesto. Nuestro deporte tiene situaciones que hay que conversar sobre eso y aportar sobre lo que está sucediendo en el deporte, en todo el deporte nacional de la República Dominicana. Así que te lo dejo abierto, estoy a tu disposición siempre. Hay una hermandad, hay un afecto, hay un cariño profesional y en lo personal de amigos. Así que un fuerte abrazo virtual. Bien, gracias, Pedro, de nuevo. Gracias a los amigos televidentes por haber estado con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.